Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Beatriz. Hoy voy a presentar un estudio de manuales que se enmarca dentro del bloque 5 Análisis de materiales y que en concreto estudia la gramática de las emociones en los manuales de español lengua extranjera. Bueno, pues esta soy yo. Estoy en mi tercer año de doctorado en la Universidad de Córdoba gracias a un contrato predoctoral FPU, aunque en la actualidad me encuentro en la Universidad de Columbia, en Nueva York, haciendo una estancia predoctoral hasta agosto y, bueno, gracias a una beca Fulbright. Entonces, antes de hablar de cómo voy a estructurar la información, de cómo voy a presentarla, para que se hagan una idea, el estudio aborda la problemática que entraña el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las emociones en las construcciones inversas con verbos psicológicos. ¿Cuáles son los verbos psicológicos? Verbos como me gusta, me asusta, me encanta, ¿no? En el aula de español lengua extranjera. Entonces empezaré con el estado de la cuestión, o sea, el vacío de la gran invitada de piedra, que es la gramática, en el currículo comunicativo. Me centraré en las construcciones con verbos de afección, pasaré a presentar la metodología, o sea, cómo he analizado estos manuales y presentaré los resultados más relevantes. Bueno, la enseñanza del léxico sí que es verdad que en las últimas décadas ha experimentado cambios metodológicos de gran relevancia. Pues pudo despegar, como podemos ver aquí, gracias al enfoque comunicativo en los años 80, con estos estudios que lo demuestran, y ganar altura recientemente con la enseñanza por tareas, contenidos o proyectos, como estos estudios también revelan la productividad de este enfoque comunicativo en la enseñanza del léxico. Pero, sin embargo, ¿qué ha pasado con la gramática? Esta mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje no se ha desarrollado de la misma manera que ha pasado con el léxico en el plano gramatical, y prueba de ello son estos estudios que incluyo aquí. También prueba de ello son los numerosos manuales de español lengua extranjera que todavía siguen mostrando un enfoque, aunque comunicativo, sobre todo nociofuncional, de la gramática, no del léxico, y también se ve en estudios como el de Llopis García y Jazo Gasconi, en un estudio reciente mío, cómo la gramática se estudia sobre todo desde un punto de vista descriptivo y formalista. Entonces, en mi tesis, un poco para contextualizar, me centro en expresiones lingüísticas que son difíciles y que expresan emociones, y bueno, yo quería indagar si la expresión de las emociones se aborda, como pasa con la gramática en general, desde una perspectiva nociofuncional y descriptiva de las manuales o desde una perspectiva más de corte cognitivo-comunicativo. Bueno, antes de hablar de esta diapositiva, quería también decir que uno de los grandes retos, como los docentes de LE ya sabrán, para el aprendiz de español en lengua extranjera, es la correcta asimilación de las construcciones inversas de experimentador-objeto, con verbos psicológicos o verbos de afección. ¿Por qué? Porque presentan una relación sintáctico-semántica especial. Los alumnos están expuestos a estructuras en español de sujeto, verbo, objeto, y estas en cambio son de objeto, que es el experimentador, verbo, sujeto. Entonces, con el objetivo de tomar conciencia de la manera en la que las editoriales de mayor impacto en el mundo le trabajan la expresión de las emociones, lo que queremos hacer en el presente estudio es centrarnos en el análisis cualitativo del tratamiento de estas construcciones en 10 manuales. Los niveles que examinamos corresponden a los niveles A1, A2 y B1 del marco, y suma así un total de, como podemos ver aquí, 36 manuales y 70 unidades analizadas. Entonces, queremos examinar, como he dicho, el tratamiento de las estructuras inversas de experimentador-objeto de manera todavía más exhaustiva de lo que se hizo en el estudio publicado en 2020 que he mencionado antes, a partir de un informe elaborado de 20 criterios cognitivos y comunicativos que vamos a detallar y que consideramos esenciales a la hora de enseñar y a la hora de aprender estas construcciones. Entonces, lo que queremos es analizar críticamente desde una perspectiva cognitiva y comunicativa el material al que está expuesto el aprendiz de DELE. Entonces, consideramos que este es un paso fundamental para reformular la docencia de estas construcciones que son tan dificultosas.
En cuanto a las construcciones con verbos de afección, bueno, sabemos que en español los verbos de afección que expresan emociones y que codifican al experimentador como objeto, el me, te, le, nos, os, les, ¿no? Son muy frecuentes. Estas construcciones inversas lo que hacen es presentar al experimentador, o sea, al ente que experimenta, como una entidad que recibe energía psíquica y cuyo estado, o sea, el estado de esa entidad es la consecuencia del efecto de un evento o de un estímulo externo. Entonces, por el contrario, tenemos las estructuras que los subjetivizan, que son las normales, ¿no? Las que estamos, las más prototípicas, en las que el efecto, en cambio, es intrínseco y es autónomo. Entonces, aquí tenemos una cita de Talmy porque las investigaciones sobre patrones léxicos de Talmy, más concreto la noción de valencia con respecto a estos verbos, han aportado mucha luz al asunto. Entonces, al describir una situación afectiva, Talmy subraya las diferencias léxicas en los verbos de afecto que son motivadas por los diferentes roles semánticos referenciales y cuyo uso varía según si el foco de atención recae sobre las cualidades del estímulo o si recae sobre el estado del experimentador. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que podría ser una situación afectiva, ¿no? Hay una persona, está lloviendo. Esa persona tiene una emoción, un sentimiento hacia ese tipo, hacia ese momento, ¿no? Hacia esa lluvia. Entonces, de manera irónica, porque está claro que a la persona no le gusta la lluvia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo adoro la lluvia? I love the rain so much. En este caso, es una estructura más prototípica, sujeto, verbo, objeto. Entonces, el foco de atención recae sobre el estado del experimentador, ¿vale? Sobre el experimentador, como vemos aquí, en grande a la personita y no la lluvia. En cambio, en estas, que son en las que nos vamos a centrar, el foco de atención recae sobre las cualidades del estímulo, que son la lluvia, que realmente es el sujeto sintáctico, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos a centrar en este tipo de estructuras inversas, construcciones inversas con verbos de afección. En cuanto a la metodología, por una parte voy a hablar de los manuales de ERE y en la próxima diapositiva hablaré de los criterios aquí, de los criterios cognitivos y comunicativos. Pero vámonos para atrás lo primero. Entonces, los 10 manuales de ERE analizados están destinados a un alumnado adulto. Como he dicho, se corresponden con los niveles A1, A2 y B1 del marco. Entonces, nos hemos centrado en estos 3 niveles. ¿Y por qué? Pues porque partimos de la hipótesis de que es fundamental incorporar el estudio de la expresión de la emoción ya desde los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque en estos niveles ya estamos explotando, el alumno explota la expresión del yo, de lo personal. Como vemos, todos proceden de editoriales punteras en el ámbito de L, y para la selección de manuales hemos tenido en cuenta 3 aspectos: la variedad de enfoques, su presencia en la enseñanza reglada de L y la actualidad en sus ediciones. Aquí tenemos. El estudio lo hicimos en 2018. ¿Vale? Lo que pasa que se publicó en 2020 y este estudio que estoy presentando ahora todavía estamos en proceso de acabarlo, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los criterios cognitivo-comunicativos, pues como he mencionado, se analizan todos los manuales a partir de una plantilla, ¿no? Los aspectos cognitivos y los comunicativos, ¿qué es lo que permiten? Pues permiten dilucidar el posicionamiento metodológico de cada manual en torno a estas estructuras. Entonces, esto aparte se complementó con una discusión sobre el método y el enfoque a los que respondía cada uno, el tratamiento de la gramática en las estructuras meta y luego también una comparativa entre los manuales, ¿no? Con ejemplos descriptores y cognitivo-comunicativos. Aquí vemos los cognitivos, pues destacaba el desafío, que los elementos gramaticales sean significativos, que la gramática sea motivada y no sea arbitraria, el valor conceptual otorgado, entre otros. Y luego aquí tenemos los comunicativos, que son algunos menos, pero que se corresponden con lo que es un enfoque comunicativo, pues por tareas, lo personal, lo interpersonal, lo social, la autenticidad. Bueno, en cuanto a los resultados, vamos a presentarlos de manera bastante breve porque no contamos con mucho tiempo. Primero presentaré los resultados por unidades y nivel y después por manual. Entonces, en cuanto a por unidades y por nivel, en líneas generales, muchos manuales revelan no incluir las construcciones experimentador-objeto para emociones negativas hasta el nivel A2, como es el caso de aula internacional y de método español. Incluso hasta el nivel B1
en el caso de gente hoy de la gramática básica o incluso en ninguno de los niveles analizados, de la 1 al B1, como es el caso de Genial y Agencia L. Por el contrario, sí que en cuanto a las emociones positivas observamos un mayor uso de estas estructuras inversas desde dominios básicos, sobre todo la expresión de, como podemos ver aquí, gustos, intereses, preferencias y deseos con estas construcciones. Me gusta, me interesa, me gusta más, me gustaría. Sería interesante, consideramos, que el aprendiente de L pudiera acceder ya desde el nivel A1 a un mayor elenco de emociones negativas, para así poder expresarse en todo el rango emocional. En cuanto a los manuales, de nuevo, por motivos de extensión, presentamos primero los resultados cualitativos más importantes y luego los resultados cuantitativos de dicho análisis. Esto es el grado, la puntuación de incorporación de los componentes cognitivos por un lado y de los comunicativos por otro. Entonces, así como podemos ver, la mayoría sí son comunicativos, pues hay una presencia de lo interpersonal, el factor, se centran en el alumno, el factor de cooperación, pero son muy poco cognitivos. Apenas se trabajan los verbos de afección desde un punto de vista, desde una perspectiva cognitiva. Solo si se trabajan en verbos como gustar, en algún caso doler, pero sobre todo en gustar y en niveles iniciales. Entonces, sí que algunos manuales hablan de gustar como verbo especial, como lo que nos gusta o valoramos, o como persona que ejerce la afección, tirando de esa dinámica de fuerzas, de esa explicación más semántica, pero apenas se trabajan desde un punto de vista cognitivo. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, los resultados sitúan a manuales como Bitácora y Nuevo Prisma encabezando la gráfica por su tratamiento más comunicativo-cognitivo de estas construcciones inversas. A estos le siguen gradualmente Campus Sur, Aula Internacional, Método y Genial, y ya los últimos 4 manuales, Agencia, Gente, Etapas y Gramática, la gramática básica, muestran un uso más reducido de los aspectos analizados. En cuanto al grado de uso de cada componente, por una parte el comunicativo, por otra parte el cognitivo, pues vemos que Nuevo Prisma, Aula Internacional y la gramática básica incorporan bastante equitativamente el factor comunicativo y el cognitivo. Tenemos Etapas, Gente y Agencia L que destacan por un gran uso de los elementos comunicativos que no se corresponde con un tratamiento cognitivo similar de los verbos de afección. Pero bueno, por lo general, como vemos, los manuales presentan un acercamiento mucho más comunicativo por tareas, orientado a la acción, que cognitivo. Y luego llama la atención, como vemos aquí la gramática básica, que es el vademecum de la gramática cognitiva aplicada al aula de L, pero no es el caso de la emoción en estas construcciones inversas. Bueno, en cuanto a conclusiones, partiendo de un estudio previo que se ha publicado en la revista de NRLA, aquí tenéis el enlace al artículo, partiendo de ese estudio previo, centrado en el contraste de las construcciones de experimentador-objeto y de experimentador-sujeto, los manuales de L, y haciendo una comparativa con el inventario de emociones del plan, la metodología de la presente investigación profundiza todavía más, esa es la diferencia con el otro artículo, en el tratamiento por unidad y por manual de las construcciones de experimentador-objeto y muestra resultados esclarecedores sobre el tipo de input que el aprendiente de L recibe de estas construcciones inversas con verbos de afección en el material al que está expuesto, ¿no? En los manuales. Vale, es verdad que los resultados no muestran, los resultados no muestran el input completo de estas construcciones en el contexto de estudio, porque para ello necesitaríamos seguir la técnica de indagación, investigación docente de observación del aula. Es un método que consideramos para futuras investigaciones. Sí que se presenta aún así el material de los manuales, que es el eje articulador y guía principal en el que pues, se apoyan los docentes y los alumnos. Entonces, entre los objetivos perseguidos en este estudio planteábamos examinar críticamente desde una perspectiva cognitiva y comunicativa el material al que está expuesto el aprendiente de L, y los resultados nos llevan a concluir que, pese a responder casi todos al paradigma comunicativo clásico, ninguno de ellos aborda las estructuras meta partiendo del modelo de un corte cognitivo, ¿no? Desde niveles iniciales y en todo el rango emocional. En emociones positivas sí, pero en negativas no. Entonces, bueno, las construcciones inversas con verbos de afección se suman, en este caso, a la lista de elementos gramaticales que se ofrecen troceados y desistematizados, según palabras de Ruiz Campillo, como mero auxilio incidental para la comunicación. Entonces, bueno, la exclusión del significado gramatical y el que se sistematicen estas formas lingüísticas atendiendo sobre todo a los cambios en las formas verbales, esto lo que hace es reducirlas a los aspectos más formales. Entonces, desatiende de esta manera, se desatienden los cambios de significado y el centrar la atención en el foco estímulo o foco experimentador. Entonces, lo que
creemos es que los resultados evidencian una necesidad, ¿no?, de establecer vínculos entre los dos paradigmas, el paradigma comunicativo y el paradigma cognitivo. Pues consideramos que sin gramática, sin una gramática que se explique desde un punto de vista cognitivo, no puede haber una comunicación fructífera. Y bueno, eso es todo. Estoy abierta a cualquier tipo de retroalimentación, será más que bienvenida. Muchísimas gracias.